Buenas tardes. Nosotros les vamos a hablar sobre eh, pues el caso clínico de esta clase. Bueno, tenemos un paciente masculino que tiene 14 años, que se presenta a consulta por crisis convulsiva. Dentro de los antecedentes de importancia está que él vive en Gómez Palacio, es la primera gesta de un parto ectópico de término y asiste a tercero de secundaria con buenas calificaciones. Los antecedentes personales no patológicos, cuartos de materiales perdurables y cuenta con todos los servicios de urbanidad, donde habitan 4 personas y convive con una tortuga. Dentro de las toxicomanías, niega el consumo de tabaco y alcohol. En los antecedentes heredofamiliares, su padre y madre son aparentemente sanos y tiene un tío materno que tuvo crisis convulsivas con antecedentes de meningitis. Aquí es importante también mencionar los del desarrollo psicomotor, perdón, se me olvidó, que su bipedestación fue a los 6 meses, caminó al año 2.2 y habló al año y controló sus esfínteres a los 4 años. Los antecedentes personales patológicos presenta una hernia inguinal izquierda a los 11 años y niega que tuvo transfusiones. Los antecedentes quirúrgicos, la cirugía pues, que tuvo fue por la hemioplastia inguinal laparoscópica transabdominal peritoneal, por la pues, hernia inguinal, como dice su nombre, con una hospitalización de un día y niega que tuvo traumatismos, también niega que tuvo alergia y en su padecimiento actual es llevado a la consulta por crisis convulsivas con un inicio de retroversión ocular, con presencia de movimientos aparentes tónico-clónicos generalizados, con pérdida del conocimiento y las crisis duran aproximadamente 5 minutos. Tiene un periodo posictal, que es en el que se recuperan después de una crisis convulsiva, con somnolencia y este dura 10 minutos. En el horizonte clínico, su primera crisis la tuvo hace el 15 de octubre del 2020, que pues inició con el padecimiento estando en su casa, donde al estar desayunando presentó la crisis. Y 2 meses después presentó un nuevo evento de las mismas características. Bueno, en su exploración física se observó una presión arterial de 117 a 77 milímetros de mercurio, su frecuencia respiratoria de 75 por minuto y su frecuencia cardíaca, su frecuencia cardíaca es 75 por minuto y su frecuencia respiratoria es 18 por minuto. Un peso de 63 kilogramos, talla de 1.61 centímetros, perímetro cefálico de 59 centímetros y se encuentra consciente, tranquilo, cooperador, bien orientado en tiempo y en espacio, buena coloración mucotegumentaria. En su exploración neurológica, íntegro los reflejos osteotendinosos profundos normales, fuerza muscular adecuada de 5 y marcha adecuada. En su laboratorio se observan los leucocitos de 7.84, neutrófilos de 38.5%, los linfocitos de 45%, la hemoglobina de 15.9, el hematocrito de 46.5 y las plaquetas 283. En el reporte de imagen se va a observar una tomografía normal y en el
electroencefalograma se va a observar epilepsia, donde sus descargas van a ser bilaterales de máximo anterior con puntos, polipuntas o actividad rápida, que se va a entremezclar con la actividad lenta en complejas irregulares o irregulares de punta onda, y va a haber un promedio que varía entre los 2 y 6 Hz. Como conclusión, pues se va a dar que es una epilepsia de inicio generalizado motor tónico clónico, y el fármaco antipiléptico indicado según la función del síndrome va a ser el ácido valproico, y como monoterapia de alternativa o bioterapia añadida va a ser la lomotigrina y la topiromato. Topiramato. Topiramato. Bueno, yo le voy a hablar sobre la epilepsia, que fue el diagnóstico actual. Primero hay que conocer la definición de epilepsia. Y pues, ¿qué es la epilepsia? Su definición, según la ILAE, que es la Liga Internacional contra la Epilepsia, es una enfermedad cerebral caracterizada por una alteración o predisposición sostenida a generar crisis y por sus consecuencias neurobiológicas puede generar consecuencias neurobiológicas, cognitivas y psicosociales. También la ILAE menciona que se requiere al menos la ocurrencia de una crisis para que sea epilepsia. Tenemos también una crisis epiléptica. Este es un evento generado por una alteración transitoria de la función cerebral debido a una descarga neuronal normal excesiva y sincrónica. También tenemos el síndrome epiléptico. Este está constituido por la agrupación de tipos de crisis, patrones en el encefalograma, edad de comienzo, pronóstico, antecedentes familiares, severidad, etc. En la epidemiología, bueno, según lo que investigué en el artículo, en México existen alrededor de 2 millones de personas con epilepsia. De acuerdo con la Secretaría de Salud, el 70% de las personas con esta enfermedad pueden llevar una vida prácticamente normal si reciben tratamiento adecuado. Doctor, buenas tardes. ¿Me podría o nos podría explicar, por favor, cuál es la diferencia de un estatus epiléptico y una crisis epiléptica? ¿De un estatus epiléptico? Es, doctor. Un estatus epiléptico y una crisis epiléptica. Pues es que el estatus epiléptico, que es de los que hablar un poquito más adelante, es algo mucho más como peligroso. O sea, es algo que se debe atender de urgencia, de inmediato. Es como un ataque convulsivo muy, ¿cómo se podría llamar? Violento, bueno, puede ser de larga duración y muy violento. Y en una crisis epiléptica simplemente se da un evento, pero no necesariamente debe de ser tan grave como el estatus epiléptico. No, vamos a darle un poquito más de sentido. Si lo que quiero orientar es que uno y otro tienen mayor estado de gravedad, hay que determinar cuánto es lo que dura una crisis epiléptica para considerar la crisis y cuántos eventos y cuánto tiempo debe durar el evento para considerarlo un estatus. Aparece eso dentro de la epilepsia o de las crisis epilépticas. Es muy importante determinar si es la crisis debe de durar de 30 a 2 minutos, ya cuando sería el estatus ya dura más de 20 minutos, ¿no? Okay. Entonces, eso nos hace ver y saber que puede ser una crisis, un evento aislado, o pueden ser menos de 3 a 4 eventos durante el día, y el estatus es cuando esta situación perdura.
¿Y qué es el manejo que debemos dar, doctores, como médico general a este tipo de pacientes? Digo, ahorita nos lo va a decir el doctor, pero es importante que entre todos los retroalimentemos porque a veces llegan y inmediatamente le pasan el ámpula completa de diazepam y luego nosotros complicamos el abordaje de este tipo de pacientes. Por eso es importante que diagnostiquen cuando es una crisis o cuando es un estatus epiléptico para saber cuál es la que nosotros vamos a tratar y bajo qué medidas. ¿Lo tenemos por ahí, mi doc? Mm, el manejo que se le va a dar a la epilepsia, sí, más que nada farmacológicamente. Muy bien. Continúe, doc. Sí. Y pues dentro de los factores de riesgo tenemos que hay antecedentes familiares de trastornos convulsivos, puede ser también una lesión en el cerebro producto de un traumatismo craneoencefálico, puede ser un accidente cerebrovascular, una infección previa y otras causas. De hecho, es parte de los cuidados de la epilepsia. Eh, También la privación del sueño puede causar ondas anormales en el cerebro, o sea, alterándolo, haciendo que se puedan detonar otras crisis epilépticas. Problemas médicos que afecten el equilibrio de electrolitos, uso de drogas ilegales, sobre todo los estimulantes, y el consumo excesivo de alcohol. Y pues tenemos dos tipos de crisis epilépticas, que serían las parciales. Esta va a abarcar de entre simples y complejas, y pueden convertirse en una generalizada, que es otro tipo de crisis epiléptica. En las crisis parciales simples, va a haber una actividad normal que se origina en una región focal de la corteza cerebral. Aquí no va a haber pérdida de la conciencia en las parciales simples. Va a haber signos y síntomas variables de acuerdo al área cerebral involucrada en la descarga. Puede ser motores, sensitivos, sensoriales, psíquicos y vegetativos. Puede o no estar presente en un electroencefalograma, y este puede evolucionar hacia una crisis parcial compleja o generalizada. Y pues bueno, en las crisis parciales complejas va a haber una actividad normal que se origina en una región focal de la corteza cerebral. Aquí va a haber aura. Aquí sí va a haber pérdida de la conciencia o distintos grados de ruptura de contactos. Se va a poder observar una normalidad focal en el electroencefalograma. Su duración es de 1 a 3 minutos. Va a haber mirada fija perdida, amnesia del episodio y periodo postictal con confusión y recuperación gradual. Sí saben qué es el periodo postictal, ¿verdad? ¿Lo explico, Doc? Pasa después de la crisis, Por favor. cuando Sí, pues es una condición normal, como lo dice mi compañera, es lo que pasa después de la crisis. Esto suele durar algunos minutos y pues incluye diferentes tipos de déficits neurológicos o psiquiátricos después digo, una crisis. Va a haber en las crisis generalizadas compromisos, aquí va a haber ya de ambos hemisferios cerebrales, no solamente de un lado. Va a haber alteración de la conciencia. Este es el más frecuente en niños porque es de origen hereditario. Bueno, aquí lo menciono, su origen es de causa genética y su semiología van a ser ausencias tónicas, tónico-clónicas, mioclónicas y atónicas. ¿A qué se refiere tónicas? Bueno, tónicas hace referencia a que los músculos del cuerpo se van a poner muy rígidos. Atónicos, pues como su nombre lo dice, los músculos del cuerpo se van a relajar, o sea, no va a haber tono. En la mioclónica, pues van a ser las sacudidas cortas en partes del cuerpo. Y en las clónicas, no son sacudidas en tal, pero van a ser más como temblores o pequeñas, unas leves sacudidas. Dentro de su fisiopatología, tenemos que el origen de la descarga neuronal sincrónica se basa en el desequilibrio entre excitación e inhibición neuronal, que se va a dar por mayor excitación neuronal que ocurre por la acción de los neurotransmisores excitadores y de los canales iónicos.
Perdón, estaban hablando ya en clase. Perdón. Bueno, aquí la primera que les quería decir va a haber una mayor excitación neuronal. Esto va a ocurrir por la acción de los neurotransmisores excitadores y canales iónicos. Eh, y también se va a dar por menor inhibición neuronal, que ocurre por daño y alteración de neurotransmisores inhibidores y canales iónicos. O sea, estos son los canales que, sobre todo, bueno, los canales iónicos que menciono, es básicamente donde va a haber donde es la entrada de sodio y va a haber corrientes de calcio. Y en la menor inhibición neuronal, que ocurre por daño y alteración de los neurotransmisores inhibidores y canales iónicos, es por la entrada de cloro y la salida de potasio. Los factores extraneuronales, estos van a cambiar la excitabilidad neuronal por un cambio de concentraciones iónicas extracelulares y la modulación de la captación de los neurotransmisores por células gliales. También va a haber conexiones aberrantes que llevan hiperexcitabilidad. Y pues esto ocurre sobre todo cuando se dañan las neuronas. Estas vuelven a regenerar sus axones, pero ya no se regeneran de manera como correcta, no sé, de manera como debe ser. Entonces se forman de manera aberrante. Es decir, que pues hay conexiones que no había originalmente, hay conexiones que no estaban ahí. Y pues dentro de la historia clínica hay que es muy importante obtener los siguientes datos, familiares y testigos, y hay que preguntar en qué circunstancia ocurre la epilepsia, si está en el sueño o durante la vigilia, si hay aura, si hay conciencia o pérdida de la conciencia. Hay que preguntar los síntomas ya sean motores, sensitivos, sensoriales, fon- fonatorios y autonómicos. Su duración también, que es muy importante, la recuperación y síntomas postcríticos, el intervalo que hay entre una crisis y otra, y pues si es única o son repetitivas. Eso es muy importante para diferenciar entre una epilepsia y otra. Y pues para poder diagnosticar una epilepsia, los estudios que nos van a ayudar a saber qué tipo de epilepsia hay que hacer un electroencefalograma. Este pues es un tipo de estudio más frecuente que se utiliza para diagnosticar epilepsia. En esta prueba los electrodos se van a fijar, bueno, mediante el sistema 10-20, los electrodos se van a fijar al cuero cabelludo con una sustancia pastosa o una tapa. Los electrodos van a registrar la actividad eléctrica del cerebro. Si se tiene epilepsia, es común que se presenten cambios en el patrón normal de ondas cerebrales, incluso cuando no está sufriendo una convulsión. También tenemos una exploración por tomografía computarizada. Esta va a utilizar rayos X para poder obtener las imágenes transversales del cerebro. Una tomografía. ¿Qué pasó, Doc? Le da la imagen que sigue. Digo, ahí viene más que claro lo que nos está leyendo, pero nos podemos ir a la siguiente diapositiva. Sabemos que hay que hacer estudios como electroencefalograma, una tomografía y hasta una resonancia magnética para saber cuáles son las lesiones. Eso, ya digo, no hay que consumir ahí imagen ni memoria RAM en la explicación, porque quiero que nos vayamos también a una radiografía ahí. Eso es lo importante, el tratamiento. Bueno, para el tratamiento es muy importante recalcar que dependiendo del tipo de epilepsia o de las crisis, se va a manejar de manera distinta. En las crisis focales de primera línea tenemos medicamentos o fármacos como la carbamazepina, la lamotrigina, la oxacarbazepina, el ácido valproico. De segunda línea podemos usar el levetiracetam, que es una benzodiazepina, la terapia adyuvante, que es como el clobazam, la gabapentina, el tropiramato. eh, en las crisis focales con generalización secundaria, en la primera línea tenemos fármacos como la carbamazepina, la lamotrigina, la oxcarbazepina, el ácido valproico. En la segunda línea no encontré en sí fármacos, pero en la terapia adyuvante encontré el clobazam, el levetiracetam y el tropiramato. En epilepsias generalizadas idiopáticas de primera línea, primera elección, hay que usar el ácido valproico. De segunda línea, aquí para explicar, adyuvante es, la palabra adyuvancia quiere decir antes de la cirugía.
Aquí terapia adyuvante quiere traducirse en terapia antes de operarlos. Antes de llevarlo a la operación, son los siguientes fármacos que vienen ahí en el cuadro. Por eso les mencionaba que era importante que ustedes supieran si era una crisis o un estatus epiléptico y cuáles eran candidatas o no a operarse, porque hay zonas elocuentes del cerebro, es decir, son las áreas principales que no se pueden sustituir por ninguna otra, y zonas no elocuentes del cerebro. Ustedes pueden quitarle todo un lóbulo completo a una persona y no va a tener ninguna afectación neurocognitiva con el paciente. Dentro de este cuadro, ustedes deben de saber reconocer cuándo vamos a iniciar con un valproato de magnesio, cuándo vamos a empezar con una carbamazepina, cuándo vamos a empezar con el levetiracetam o con otro tipo de fármaco. Esos criterios son los que deben de aprender ustedes paranormal. Dentro de las sesiones anatómico-clínicas, yo lo que impregno en ustedes es que sepan que encontraron el caso clínico y qué fue lo que le dieron. Y con la revisión del caso, ustedes se den cuenta, según la bibliografía, sobre todo las guías del CENETEC, que es donde va a salir su examen Ceneval y su examen nacional de residencias médicas, qué es lo que nos faculta o está escrito o normado que se le tiene que dar al paciente. Con un cuadrito de una sola diapositiva para que a todos nos quede claro si lo que se le dio en el caso clínico es lo que está normado según las guías del CENETEC. A ese punto, para el resto de la clase. Digo, entiendo que estamos habituándonos a esta nueva forma de hacer las cosas, pero así es la manera de llevar a cabo las revisiones de un caso en específico para que a todos en colegiado nos quede claro qué es lo que se tenía que hacer en base a lo que norman las guías de práctica clínica o las del CENETEC. Entonces, le damos a la que sigue, por favor. Sí, doctor. Bueno, en este caso se le trató al paciente con ácido valproico. Bueno, ahora vamos a hablar del sistema nervioso, que es un conjunto de células encargadas de dirigir, supervisar y controlar todas las funciones y actividades de nuestros órganos y el organismo en general. Este se va a dividir en nervioso central, sistema nervioso central y periférico. El central va a estar compuesto del encéfalo y la médula, y el periférico incluirán todos los nervios periféricos, tanto los nervios motores como los nervios sensitivos. En la etimología, la palabra nervioso tiene el significado que tiene muchos nervios y viene del sufijo oso, abundancia, sobre la palabra nervio. Este viene del griego neurón, que es igual a nervio, nervio y también acuoso. En el origen embriológico, el sistema nervioso tiene origen en la capa germinativa ectodérmica. Se presenta un breve recorrido por procesos como la gastrulación, la neuralización y la formación de plácodas hasta llegar a diferentes estructuras que conforman el sistema nervioso central y los órganos de los sentidos. Okay. Aquí puntualmente, entonces, podemos decir que el origen embriológico del sistema nervioso es ectodermo, mesodermo o endodermo. Ectodermo. Ectodermo. La que sigue, por favor. La histología. Vamos a encontrar células gliales y las neuronas. Las Pues neuronas... El origen histológico es la glía, ¿no? De todas las células que hay en el compendio del sistema nervioso central, la glía es la unidad funcional de todo el sistema nervioso central, y dependiendo las prolongaciones o elongaciones que tenga, va a ser astrocitoma, oligodendroglioma y etcétera, etcétera, etcétera. Ok. Bueno, las neuronas... Ok, la que sigue... ¿Voy a hablar sobre la función de la neurona también? ¿O la que sigue? La que sigue, por favor. Las células gliales.
la que sigue también. Bueno, el sistema nervioso, pues como ya dije, está constituido por el cerebro y este va a estar dividido por hemisferios izquierdo y derecho. Va a contener cisuras y va a estar comunicado mediante el cuerpo calloso, la superficie cerebral y tener sustancia blanca, sustancia gris, y nos vamos a un conjunto de estructuras como el tálamo, núcleo caudado, el hipotálamo. También van a estar el lóbulo frontal, temporal, parietal, occipital. El cerebelo, que va a estar en la parte pues, inferior del cerebro. El tallo cerebral y la médula espinal. De aquí, doctora, importante que los englobara cuál es diencéfalo, cuál es mesencéfalo y cuál es telencéfalo, para que a la clase le quedara como comprendido qué estructuras forman cada una de estas que les acabo de mencionar. Ah, ok, es que solamente mencioné los órganos. Y el sistema nervioso periférico, este va a estar formado por los pares craneales que ya conocemos, los espinales que emergen en el sistema nervioso central y que recorren todo el cuerpo, conteniendo axones y vías neuronales por distintas funciones y por los ganglios periféricos. Perfecto. Aquí les voy a colaborar con algo. Sobre todo a quitar la muletilla, decir como ya lo conocemos. Cuando estemos dando una exposición en todo esto, cuando traten de omitir la palabra ya conocemos, porque es un poquito retórico hacia la audiencia y pierde elegancia en la presentación que ustedes hagan. Sugiero que mejor digamos, vamos a recordar o veamos esto, porque ahorita le hago una explicación. ¿Cuál es el par craneal que nos ayuda a mover los hombros? Los hombros, el espinal. Correcto. Y ahora yo le pregunto, ¿qué función tiene el hipogloso? Tiene una función motora para la lengua. Ajá, ¿y qué par es? El 12. 12. Y si yo le preguntara que con cuál mnemotecnia se acuerda usted de los pares craneales, ¿cuál me diría? Pues con el Bob Esponja que miramos hace unas clases anteriores. Es correcto. Entonces, yo como fue más sencillo recordar esa situación de los pares craneales para que no se le olvidara con el Bob Esponja, porque ahora sí ya no se le puede olvidar cómo explorarlos, y de un barrido saca adelante lo de la exploración neurológica y no le pueden jugar el dedo en la boca tan fácilmente. Y usted puede, desde el hecho de que vea al paciente entrar, saber qué afección, de qué par craneal tiene para orientarnos en este ejercicio. Digo, aquí trato de ahorrar la diapositiva para que sea más nutrido para nosotros. Ya sabemos que son los pares craneales y los espinales, y que al menos en los pares craneales, sobre todo de origen central, si está la afección del lado derecho, ¿de qué lado esperamos encontrar que esté la afección? ¿Del mismo lado? No, del lado contrario. Ok, y cuando es distal, es periférica, ¿de qué lado va a estar la lesión si está abolido ese lado? ¿Cómo, doctor? Es que no le entendía la pregunta. Sí, si hay una afección a nivel del sistema nervioso central, acá arriba, sabemos que si está afectado del lado derecho, el que se va a manifestar es el lado izquierdo, ¿no? Se deacusa. Sí. Y cuando es periférica, la afección, ¿de qué lado usted espera que esté manifestándose clínicamente? ¿De qué lado se va a afectar? Se va a afectar en la parte, pues, del origen del nervio, ¿no? Y por eso la parte distal. Si es derecha, va a ser derecha. Si es izquierda, es izquierda. Arriba no sucede igual. Arriba, si es el izquierdo, se manifiesta el derecho. No, arriba se va a hacer el lado contrario siempre. Así es, y le digo, se deacusan. Y cuando es periférico, del mismo lado que está afectado, del mismo lado se va a manifestar. Ahí no hay tanto pierde. Y para poder entender los nervios craneales, debemos de conocer los dermatomas, que nos va a dar el origen
de dónde está la afección, que siempre es 2 niveles abajo de donde está la lesión. ¿Por qué? Desde origen de que alguien está chiquito, la elongación de los nervios te deja 2 niveles lumbares por derriba de lo que originalmente es. Por eso la manifestación clínica te la da 2 niveles arriba. Y eso lo sacamos con los dermatomas. Le damos a la que sigue, por favor. El sistema nervioso autónomo. Esta es la parte del sistema nervioso que se encarga de la regulación de las funciones viscerales involuntarias del organismo. Este va a ayudar a controlar, entre otras funciones, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la motilidad y secreciones digestivas, la emisión urinaria, la sudoración y la temperatura corporal. Este es el reposo del mantenimiento de la homeostasis corporal y de las respuestas de la adaptación del organismo ante las variaciones del medio externo e interno. Y este se va a dividir entre simpático y parasimpático. La que sigue, por favor. El sistema parasimpático va a estar mediado por la acetilcolina. Va a ser un sistema de reposo de prioridad a la activación de funciones peristálticas y secretoras del aparato digestivo y urinario, al mismo tiempo de la relajación de los esfínteres, provocará broncoconstricción y secreción respiratoria, vasodilatación. Y el sistema simpático va a estar mediado por la noradrenalina, que es el sistema de escape a la va a hacer la aceleración y la fuerza de contracción cardíaca. Este va a permitir la piloerección y su duración, favorece y facilita los mecanismos de activación del sistema nervioso somático para la contracción muscular. También en el sistema nervioso autónomo vamos a encontrar el sistema nervioso somático y el sistema nervioso entérico. El sistema somático se encontrará el conjunto de neuronas que regula las funciones voluntarias del organismo, y en el entérico, que está formado por las neuronas localizadas en el tubo digestivo. Listo, muy bien. Muy bien, doctores, les voy a retroalimentar con 2 cosas. Gracias por... Les voy a... Digo, porque hay alguna inquietud y voy a concentrarme respecto a la revisión del examen para disipar algunas dudas. ¿Les parece bien? Sí. Ok. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Nada más dejen de compartir ustedes para que yo pueda compartirlo, ¿sale? Sí, ya ¿Está bien? pueden. Sí, ya se puede, Doc. Voy a vincular otro equipo para que lo acepten ahí, por favor.
Ya se ve, Doc. Si está hablando, tiene el micrófono apagado. No se escucha, doctor. Doctor, no se oye. Bueno, la primera ya la vieron. Vamos por la segunda opción. La sesión anatomoclínica en un médico es la forma en que compara sus diagnósticos nosológicos con los informes patológicos, adquiere una buena idea de sus habilidades y de sus limitaciones como clínico. Pues esta es más que obvia la respuesta, ¿no? Y es verdadero y la mayoría la sacó bien. La siguiente pregunta es: para estudiar la patología y la clínica contemporáneos, lo haremos recurriendo a los siguientes modelos de las mentalidades de Pedro Lain, que son, Pedro Lain la dividía en tres, como les mostré en el gráfico que les mandé el documento en PDF, donde las ponía en tres. Ajá, es la A. La A, que es anatomoclínica, fisiopatología y etiológico. Por eso les hago tanto insistencia en la definición de tanto de las cosas. La siguiente señaló que la medicina alcanzaría rigurosidad científica cuando se estableciera una relación entre la observación clínica de los enfermos y las lesiones anatómicas que la autopsia se descubrieran en la muerte del paciente, ¿no? ¿Quién de estos hizo esa aseveración que venía en los primeros párrafos de sus evaluaciones? ¿Quién fue el que hizo más secciones? Porque no es el padre de las sesiones anatomoclínicas. Estamos diciendo quién fue el que hizo esta aseveración. Y fue Bichat. Bichat era el que hizo más sesiones anatomoclínicas porque fue el que disecó, hasta un instituto tuvo un nombre, ahí viene en el escrito, tiene un pedestalito, y a él fue el que se le hizo porque superó incluso a su maestro, haciendo más disecciones que el resto. Gracias a él debemos esto, pero él no era el padre de. Los síntomas debían subordinarse a las lesiones que eran el fundamento de la ciencia y las prácticas médicas. A este cambio se le conoce o se le ha llamado ¿cómo? Giro Giro copernicano de las lesiones anatómicas. Él fue el que estableció eso, que también venía dentro del escrito que les había mostrado. Es conocido como el inventor del estetoscopio. René. Y dentro de esas fases que les decía de la evolución de la medicina, él dio un extra porque dijo, a ver, si esto al tacto pueden transmitir sonidos, ¿por qué no lo puedo hacer yo mediante una extensión que me lo amplifique? Por eso ustedes ven la imagen donde se pega al torso de un paciente para poder escuchar, y sacó una extensión y fue el primer estetoscopio que se inventó o que tenemos. Método anatomoclínico, que consiste o que está relacionado con el modo preciso y sistemático de los fenómenos que la observación clínica permite recoger en los enfermos, y las lesiones anatomoclínicas que la autopsia descubre después de la muerte. Anatomopatológica. Ajá. Y este también venía en el escrito en el que les mandé en PDF, donde quedaba escrito que la mentalidad anatomopatológica era la que nos iba a dar ese tipo de giro para saber nosotros cuál era la buena práctica y correlacionar por lo que se murió el paciente contra lo que de laboratorio. Su objetivo fue conseguir una explicación científica de las enfermedades fundamentada sobre los saberes físicos, químicos y biológicos. La medicina del laboratorio. Ajá. Y ahí era casi pleonasmo. Se repetía lo que estaba haciendo la pregunta. Se consideró el padre de la patología moderna y así tal cual viene en el enunciado y tal cual es extraído de esto. Fue el primer profesor. Dirigió el estudio de patología de Berlín y uno de los centros más importantes de los que hemos llamado la medicina de laboratorio. Hizo además trabajos experimentales de fisiopatología y a él se deben los conceptos como la embolia, la trombosis, leucocitosis y leucemia.
Son dos tipos de Bichat. Uno es Bichot y otro es Virchow. No es el mismo. Y ahí muchos se confundieron. ¿Sale? El otro es el de las sesiones anatomoclínicas, que fue alumno de Francis, que fue cuando empezó todo esto. Y este es más moderno y es Virchow, no Bichat. Entre las primeras pruebas funcionales está la... Ahí fue donde empezó todo el truco, fue la de la glucosa. En México, las autopsias con fines didácticos datan de 1763 en el Hospital de Jesús. ¿Cierto o falso? Debería ser falso. Debería de ser verdadero. Pero a mí me salió que el falso estaba. Perdón, debería de ser falso, pero me salió que el falso estaba. A mí también, mal. doctor. Es Sí. que en el texto decía que era de 1570. Sí. Fíjense bien, en México las autopsias con fines didácticos datan de 1700. Pero es falso, ¿no? Debe de ser falso. Porque son de 1576. ¿Son qué, perdón? Datan de 1576. Sí, en el texto que nos mandó así decía. Fíjense, el Hospital de Jesús. Chequen ahí en su documento. Sí, lo estoy Dice viendo. que la mandó la captura. Y ahorita regresamos a eso, le toman evidencia y lo mandan para que vean. La 12, la 11 se queda en el aire. ¿A quiénes se atribuyen los fundamentos de la medicina clínica? Fue el médico y observación como el primer médico en hablar de las señales de las enfermedades, los síntomas, lo que el enfermo siente y los signos, lo que el médico ve como clave del diagnóstico. Tomás Sineham. Es correcto. Estoy viendo aquí que me llegó de la doctora Castellanos. 1576, Hospital de Jesús. Ok. Y... Sí, pero esa era la duda que yo tenía. De hecho, es la mandé. 1576. Ok, es correcto. Entonces, esa no se preocupen, se las voy a valer. Gracias. Muy bien. La siguiente pregunta fue, es considerado como el médico que dio el primer paso para cambiar el punto de vista de la anatomía patológica moderna, ya que sus ideas adquieren una vital importancia para el estudio de las enfermedades. Giovanni Battista Morgagni. Pero yo puse la D y me la Correcto, puse mal. Me es la tomó mal Morgagni. se repite. Ajá. El método anatomoclínico nació con anatomoclínico. Doctor, entonces, Con ¿qué Bichat. pasa con lo anterior? ¿Los que pusieron la D también van a estar bien? La E, perdón. Porque yo puse la E y me la tomó mal Sí. el Sócrates. Y los que tengan la E también no se preocupen, es correcta. Ok. Sí, esa era mi duda. Sí, no tengan problema. Quien tenga la E también la tiene correcta y no pasa nada. Igual ya Bichat ya quedó. Las conferencias clínico-patológicas se instituyen como una actividad sistematizada en 1870 en la Escuela de Leyes Harvard y se iniciaron en 1910 en el Hospital General de Massachusetts por influencia del médico norteamericano Richard Cabot. En el 23, los resúmenes de las lesiones empezaron a publicarse regularmente. ¿Esto es falso o verdadero? Verdadero. Es verdadero. Aquí lo de la Constitución del 4 de octubre de 1914 establece que la protección de la salud, etcétera, etcétera, etcétera. De 1917. Sí, este es falso. ¿De cuándo es la Constitución? 1917. Así es, ahí es una pregunta capciosa. El experimento clínico, el expediente clínico es un instrumento de gran relevancia para la materialización del derecho y la protección a la salud. Se trata del conjunto único de información, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Esto es falso o verdadero? Verdadero. Y la mayoría lo sacó bien.
El artículo que manifiesta que sin perjuicio se dispongan de otras leyes, solo con los intereses o sus representantes podrá solicitar una unidad en enlace equivalente, previa acreditación, que los propone, etcétera, etcétera, todo con la intención de que alguien pueda tener acceso a la información. Es el artículo 24 de la transparencia, que es con el cual les pueden pedir a ustedes que muestren una nota, un expediente o un archivo. De otra manera, nadie puede sacarle ningún documento. Si ven el artículo 24, están fundando lo que ellos piden. El ejercicio de la profesión en forma libre y sin presiones, etcétera, 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 es verdadero. La siguiente se conoce como las raíces de esto, eso es etimología, no etiología. Se encargan de la descripción y clasificación de las enfermedades, eso sí es... Ajá. Nosografía. Nosografía. Diferencias principales entre el aparato y sistema son esas 4, ¿no? Que les había dicho y que hay en el documento para que los puedan diferenciar. Definición de aparato, pues son heterogéneos y tienen una misma función. La definición de sistemas es que son homogéneos y no tienen una misma función. ¿Cuántos aparatos tenemos? Son 6. Todos se van con 11. O con 7. ¿Y cuántos sistemas tenemos? También muchos ponen que 11, son 9. ¿Cómo se conoce al aparato muscular? Es falso. Es falso. ¿Qué sistema, no? El sistema muscular. Entonces, en la exploración física seguimos el siguiente orden. Según Suros, semiología de Suros. Y empieza con inspección, palpación, percusión, auscultación y fenómenos agregados. El aparato digestivo se compone por ¿cuáles órganos? La boca, la faringe, las glándulas salivares, la vesícula biliar, el páncreas, hígado, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, recto y el ano. Según las nuevas guías de Cenetec, ¿qué es el DGSC? ¿Qué es esto? Dirección General de Calidad. Esta es la que nos está regulando actualmente. La Dirección General de Calidad y Educación en Salud es la que norma cómo se están llevando esto. Y respecto a esa pregunta, esto es verdadero. La norma oficial mexicana de expediente clínico vigente actualmente, y aquí hay residentes que no me van a dejar mentir, que cómo le chingamos con la norma, y que no es mentira ya cuando son residentes médicos que se las pedimos al cansancio, porque pareciera aburrido, pero la verdad es que sí vale la pena. Es la norma oficial mexicana 004 SSA 3 2012 del expediente clínico. Y la última es, ¿cuál es el artículo que deja claro que todas las personas tienen derecho a la protección a la salud? La ley, según las modalidades que ésta establece, las concurrencias, etcétera, etcétera, en la fracción 16 del artículo 73 de la Constitución. El artículo 4. El artículo 4. Muy bien, entonces tenemos 2 observaciones que hacer. En la 11 lo vamos a cambiar y la respuesta es verdadero. Estaba falso y falso es verdadero. O sea, quien la tenga mal se le va a corregir. ¿Sí? Porque era de 1500, no de 1700. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Sí. Y la segunda, quien tenga la respuesta E, también se va a contar como buena y se le va a corregir en la calificación. ¿Sale? Muchas gracias, doctor. ¿De ahí en más alguna duda? No. ¿No? Doctor. Muy bien. Por parte mía sería todo. No. Aquí nos vemos. Igual que guste venir, puede acudir aquí a la consulta para explicarle de las sesiones anatomoclínicas. Ahí nos acompaña alguien. Para que cuando vengan aquí a la 71 bajen acá de este lado. Ay, doctor, yo tengo una pregunta. Dígame. ¿Cuándo va a subir las calificaciones al portal? Hasta mañana. Ah, ok. Ya, eso era Muy todo. bien. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más aparte de la doctora? ¿Alguna duda? No. No, doctor. Doctor, usted está en el área de radioterapia, ¿verdad? Es correcto. Ok. Muy bien. Bueno.
me despido. Sería todo por mí. Nos vemos, doctor. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.